No, mi bebé. Mi bebé, por favor. Más bien te voy a dejar viva para que cuentes la historia que estuviste con el chineque. Papá, Salvador se trajo a Vicenta y Abelardo a vivir al rancho. ¿Qué? Lo que escuchaste, papá. Abelardo se casó con esa gata. Es ella. Es que esta mujer es la futura madre de mi hijo. ¿Qué cara estás haciendo en mi recámara con todas mis cosas, Lorena? Tenemos pruebas contundentes que demuestran que Vicenta y Margaret Thompson son la misma persona. La caja no está. Los documentos que comprometen a los Acero y mi examen de ADN, no hay nada. ¿Y el video? En el que Adelmira revela que Chucho no es mi papá. ¡Maldita! Es el gallo. Ahora sí me vas a pagar toda la que le hiciste a mi mujer, perro. ¿Me vas a explicar cómo y cuándo te metiste en la cama con mi marido? Ahora sí vas a sentir lo que sintió mi mujer cuando la violaste, hijo de tu madre. Se acabaron las amenazas. Más que no me voy a ir sin soltar, ching. ¿Ya se te olvidó quién te enseñó a disparar? ¿Quieres probar quién tiene mejor puntería? Si hubiera tenido el valor para matarte antes, nos hubiéramos ahorrado muchas desgracias. Empezando por Paola, Cruz y Adelmira, que todavía estuvieran vivas. Yo no maté a esas viejas, ya te lo dije 1000 veces. Pero tú siempre crees lo que se te hinchan los huevos. A la tía y a la prima de Vicenta la mataron los hombres del cártel de Tijuana, tus socios. ¡Eso es un invento! Larry, el tipo que torturó a Vicenta en el rancho por tu orden, casualmente es miembro del cártel de Tijuana. ¿Eso también es mentira? Y a eso súmale que Vicenta tenía pruebas de tus negocios con el Indio Amaro. Todos esos documentos eran falsos. Por eso los destruí. Ya deja de mentir, Yo te vi en el rancho del Indio Amaro. ¿Cómo fregados le haces para dormir por la noche? ¿No tienes conciencia? Todo eso que dices es lo que yo llamo males necesarios. Yo no llegué donde estoy dando palmaditas en la espalda. ¡Chucho, Abelardo! ¡Párenle! ¿Qué fregados hacen con esas pistolas? ¡Basta! ¡Se van a matar! ¡Párenle, par de idiotas! ¿Qué, se quieren matar los dos? A ver, señorita, creo que no me estás entendiendo. Consuelo Casares es mi suegra. Yo soy su familiar y quiero saber si está bien. En mi casa me dijeron que ella estaba aquí. ¿Cómo no me puede dar información sobre ella? A ver, espérate, y si Casiano se equivocó y pues no está en este hospital. Pues me puedo hacer ese favor, ¿no? Por lo menos decirme si mi suegra está aquí o no. Sí está. Ah. Pero la paciente tiene las visitas restringidas y yo... A ver, señorita, espérese. Mi hermano es el yerno de la señora, ¿sí? Y yo soy su nuera y quiero estar con mi marido, eso nada más. ¿Sí me entiende, verdad? Déjalo ser. Pues, ¿qué pasa, pues? ¿Cómo que qué pasa? Don Chucho es una figura pública, tiene a su esposa aquí. Quiere tener este hospital bien controladito. Está corriendo para gobernador y no va a dejar que nada pase en este hospital. ¿Y no nos podemos colar por alguna parte? Mira, yo nada más quiero saber si Abelardo está bien, que no vaya a cometer una locura contra ese hombre. Tranquila, Carmela. ¿Qué? ¿Ya te estás desesperando, culé? No, hombre, tranquilo, vato. Que ahorita me vas a pagar todo lo que le hiciste a mi mujer y a mi chamaquito. Pasó, vato. No que muchos, güey. No se espante. Que el bueno es este, mira. Este que te estoy calentando. Te lo voy a meter en el culo. Te vas a morir desangrado, perro. A mí me parece que hablas un chica. Órale. Hijo de tu perra madre. Te voy a cortar en pedacitos y te voy a enterrar en lugares diferentes para que tu perra alma no pueda descansar. Y tu riata se la voy a dar de tragar a los perros. A ver, mi amor. Ya te dije
Que el Tepo no me hizo nada, fue un accidente. Mira, Chaparro, tu mamá se cayó al agua por accidente. ¿Tú la tumbaste o qué? ¿Tú crees que yo la tumbé? Al contrario, el Tepo me salvó la vida. Si no ha llegado a tiempo, ahorita estaría muerta. Yo vi a Benito sacando la pistola que se cayó al agua. ¿Alguien te disparó? A Benito se le cayó la pistola al agua. Fue un accidente. Aquí hay algo que me están ocultando y no me quieren decir. Mira, yo soy un chamaco, pero no soy tonto. Mi amor, nadie te está ocultando nada. Tú ya sabes cómo soy yo de torpe. Me caí, eso es todo. Y ya basta de preguntas. ¿Pero por qué te cargó el Tepo? Eso no le va a gustar a mi papá. Por eso ya no te quiere. ¿Eso te dijo Eric? Sí, que ya no te quiere, porque se les acabó el amor. Y que también se trajo a vivir a otra mujer a esta casa. ¿También eso te dijo? Ya no quiero oír nada. Siempre me dices que no me meta en las cosas de los adultos. Voy al baño. Good luck with that. Esta es la única evidencia que pudimos rescatar. Es un veneno casero, rápido y efectivo. Estos lo usan para suicidarse en caso de que los vayamos a agarrar. ¿Cerveza? No, for me, I'm driving. But go on, get another one. ¿Todo bien? Everything all right. You? Yeah. ¿Agua? Yeah, some water, please. Y así la tortuga ganó la carrera. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Se está durmiendo. Siéntate. ¿Qué pasó, mi amor? Tardaste mucho tiempo. ¿Pudiste ver a ese hombre? Sí. Pude hablarle y no sé si logré convencerlo de pagar el tratamiento. A ver, cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Por qué dices que no lograste convencerlo? Porque huí de su casa. Pasó algo terrible. Descubrí un mensaje en su celular. Se lo mandó Ivana Delgado, la esposa del juez. ¿Cómo? ¿Lo tienes? Le tomé una foto al mensaje antes de salir huyendo. Míralo. Mario, estuve investigando. La resina que le dimos a papá sí deja rastros en la sangre. Llámame urgente. Amor, esto es muy grave. ¿Quiere decir lo que estoy pensando? Mario, Gustavo, como sea que tú lo conozcas, ese tipo está engañando a tu marido y está coludido con su hija Ivana. ¡Ay, mírala! Esa es mucha amor. Ah, se está acostando con semejante papacito. ¡Qué envidia, de verdad! Yo les voy a decir qué es lo que pasa. Les voy a decir la verdad aquí entre nos. Esa mujer, ella lo que quiere es demostrarle a las autoridades, hacerles creer, hacerles pensar que mi marido está loquito para que él no pueda manejar la plata. Claro, Ivana quería declarar insano mental a su papá para que perdiera el control sobre su dinero y terminaron envenenándolo. Y Mario es ingeniero químico, así que... Exactamente. Mario es cómplice de ese asesinato. En tus manos y en las manos de Lorena. Todo lo que construyas y me pagas. ¡A mí no me importa un pito tu maldito dinero! ¡Par de idiotas se van a matar! ¡Ya párenle! Siempre te admiré, desde que fui un escuincle. Pero fui creciendo y me di cuenta del clase de monstruo que eras. No me puedes reprochar como padre. Jamás te faltó nada. ¿Tienes la más idea de cómo me siento ahora? ¿Eh?
Tu madre es una traidora y supe quererte como padre. ¡Ya cállate! Tú no sabes lo que es querer. Claro que te quise como un hijo, capo. Y nunca es con tu madre, ella me vio la cara. Ya cállate. Lo estás diciendo para que no te mate. Baja el arma, Abelardo. Por favor. Chucho tiene algo de razón. No debió madrearse, Consuelo. Yo lo entiendo. Pero es un dolor muy jodido enterarse de esa traición. ¿Y qué? ¿Todos los años que mi mamá vivió al lado de este? ¿Eso no paga la deuda? Por favor, baja esa arma. Hazme caso. Tú siempre has confiado en mí, Abelardo. ¡Abelardo! ¡Chucho! ¡Lo mataste, Chucho! Abelardo. Abelardo, aguanta, no te sueltes. ¡Está vivo, mamá! Dame la mano. Dame la mano, Cap. Agárrate con fuerza. Te conozco tanto, papá. Sé que te alegra verme vivo. Porque pensaste que se te había jodido tu carrera de gobernador, ¿no? No digas, pero dame la mano. Sí. No voy a dejar que te caigas. Dámela. ¡Dámela! Ah. Ah. Ah, qué la ching. Pues era obvio que iban a tener a mi suegra bien guachada. Aquí parece que hay más guaruras que enfermeras. Así que hagamos esto, mira. Regrésate al coche, Vicenta. Yo le digo a Lorena que autorice mi acceso. Una vez que me encuentre mi cuñado, le digo que lo estás buscando para que te encuentre, ¿va? Ah, bueno, pues. ¿Me puedes ayudar? Sí, es que fíjate que... ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¿Qué onda? Vámonos para la casa de este perro, no vamos a revisar si encontramos algo. Vámonos, vámonos. Es que no entiendo a dónde fregados se fueron mi papá y Abelardo. No entiendo por qué me están apareciendo, dónde están. Estoy súper angustiada. ¿Qué tal que se matan los dos? Brenda, no exageres. Se van a estar matando esos dos. Ahora lo más importante es mantener la calma y no cambiar la historia para que la prensa no le vaya a joder la campaña a mi tío. Ay, ya sé. Mi mamá se cayó por las escaleras. Eso, Mer. De la policía se va a encargar tu padrino Heriberto. Ya de estar por llegar. ¡Ey! Se ve que le pones atención a tu teléfono, Lorena. Te estoy llamando como tonto. ¿Cómo se te ocurre llegar con esta? Es que no estás respetando ni siquiera lo delicada que está mi mamá. ¡Lárgate, descarada! Por tu culpa mi familia se está desmoronando. ¿No te das cuenta que eres la desgracia de nosotros los Casares? Lorena, por favor, estamos en un hospital. Sabemos que tu mamá está mal y por eso vinimos. Casiano nos dijo que está medio grave, ¿no? A ver, ¿dónde está Abelardo? ¿No está con ustedes? Ya sé que te robaste mis cosas, todas las pruebas que tenía en contra de tu padre. ¿Viste el video, verdad? ¿Dónde está mi marido? Quiero ver a Abelardo. Yo no tengo por qué darte explicaciones. Vamos a ir afuera a esperar a mi padrino Heriberto. No soporto a esta mujercita y no te pienso aguantar. Bueno, Vicenta, acompáñame. Lorena. No te puedo subir, Abelardo, por favor. Trata de impulsarte, ¡Ya no puedo! ¡Ya no siento los putos brazos! Venga, Abelardo, venga. Tenemos que pedir ayuda. Voy a llamar a David. Agárrate fuerte.
No te puedes dejar caer, Abelardo. Si te sueltas, te matas, cara. ¿Y qué? Se te acabó la campaña, ¿verdad? Completa la frase, cabrón. ¿Qué pasa, mamá? ¡Llama a alguien! Estoy tratando, pero nadie me responde. Ya no aguanto más. No. Tranquilo. Ya no aguanto más y tú no tienes fuerza para subirme. Tranquilo. Lo más perro de lo que me está pasando es que voy a dejar solas a mi jefa y a mi esposa. Pero te voy a estar guachando desde el más allá, Chucho. Si sigues chingando mamá o a Vicenta, yo te voy a chingar a ti. Ven, Abelardo. No te sueltes. No te sueltes. Adiós, papá. No, Abelardo. ¡No! ¡Abelardo! Lorena, por favor, yo sé que tu mamá está mal, pero necesitamos... ya! Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.